Bienvenido. En la última lección hablamos acerca de lo que vamos a aprender con respecto a los sensores que se emplean en el control de motores. Revisando el material de esta última lección, me parece una muy buena idea de añadir algo más. Decidí elaborar más específicamente cómo comprobar alimentaciones y tierras. Para nosotros, como técnicos automotrices, es de suma importancia checar voltajes de alimentación y las respectivas tierras con un osciloscopio detalladamente. En nuestro trabajo siempre nos vamos a encontrar con fallas intermitentes. Así, un cliente nos puede comentar que todo parece bien cuando está manejando su vehículo, pero de repente el carro se apaga, o quizá que empieza a vibrar el motor, o se enciende la luz del check. Lo primero que deberíamos checar en una de estas situaciones son las alimentaciones y tierras eléctricas, ya que fallas en estas alimentaciones y tierras pueden causar muchos problemas en un vehículo. Un suministro eléctrico insuficiente o una tierra deficiente afectará a muchos componentes, como son bombas de gasolina, módulos de encendido, inyectores, unidades de control, entre otros. Si hay un problema en alimentaciones o tierras, esto puede provocar una gran variedad de fallas intermitentes que son difíciles de diagnosticar. Voy a dibujar un circuito muy básico aquí en el pizarrón. Aquí hay una batería con su terminal positiva y su terminal negativa. Vamos a agregar un consumidor, un foco. Este foco va conectado a la tierra del vehículo. La tierra del vehículo es la carrocería. El foco está conectado a la carrocería y también el poste negativo de la batería está conectado a la carrocería. Ahora uno puede pensar que el voltaje de la batería de unos 12,7 voltios esté llegando a todos los consumidores y cargas eléctricas, pero eso no es así, ya que hay una caída de voltaje en todos los cables, enchufes, encendedores, etc. Aquí voy a marcar los conectores donde el foco va conectado. También habrá una caída de voltaje donde la bombilla inserta en el socket, así también en el switch del foco. Lo digo nuevamente, cada cable, cada enchufe, cada conector, cada socket, todos tienen resistencia y provocan caída de voltaje. Quizás van a decir, Alexei, si mido la resistencia de un tramo de cable, el ohmímetro va a indicar 0 ohmios. Pero les repito, cualquier cable tiene cierta resistencia. Un cable corto tendrá muy poca resistencia. Sin embargo, un cable largo puede tener una resistencia significante. El ohmímetro no puede medir resistencias bajas. Aunque el ohmímetro no puede mostrar bien estas resistencias bajas, ellas sí existen. Y estas resistencias sí causan caídas de voltaje. Un cable delgado tiene más resistencia que un cable grueso. Por esta misma razón se usan cables gruesos para consumidores de alto amperaje, como lo es una marcha. Son cables con un mayor diámetro para que sea menor la resistencia. Seguimos. En el momento en el que yo completo el circuito, empieza a fluir una corriente a través del circuito, del lado positivo al lado negativo. Toda la corriente que sale en el lado positivo regresa al lado negativo. La ley de Ohm nos dice que la caída de voltaje a través de un consumidor eléctrico es proporcional a la corriente que fluye por él. Aquí lo apuntaré. El voltaje U es el producto de la corriente y de la resistencia. El voltaje es directamente proporcional a la corriente y también directamente proporcional a la resistencia del consumidor. Tenga en cuenta que esta ley trata de la corriente y solo aplica cuando fluye una corriente en el circuito. Cuando cerramos el switch, la corriente empieza a fluir y según la ley de Ohm, en cada conexión se produce una caída de voltaje. Las vamos a ver por separado.
El cable y también el switch son resistencias. En los diagramas se representan las resistencias con este símbolo. Así que todos los conectores, cables, encendedores, etc. son resistencias. Y es por eso que los 12,7 voltios de la batería no le llegan en su totalidad al foco. Estos 12,7 voltios se dividen entre todas las resistencias presentes en este circuito. Los vehículos cuentan con consumidores de alto consumo, como son bombas de gasolina, bobinas, marchas y faros. Estos componentes causan caídas de voltaje significantes. Si hay problemas en estos sistemas, ¿cómo podemos nosotros, los técnicos automotrices, diagnosticar estos problemas? Tenemos que comprobar que al consumidor le está llegando la alimentación, o sea, el voltaje, correcta. Todas nuestras mediciones tienen como referencia el potencial del borne negativo de la batería. Aquí es donde debemos poner el caimán negativo de nuestro osciloscopio. Aquí vemos las dos puntas de nuestro analizador. La primera punta va directamente al negativo de la batería y la otra punta usamos para verificar el voltaje en varios puntos del circuito. Aquí mido 12,7 voltios con el circuito completo y corriente fluyendo. Los faros están encendidos y checo el voltaje ahora en este punto y mido 12,6 voltios. Ahora mido acá y tengo 12,3 voltios. La próxima medición la realizo atrás del faro. No voy a medir 0 voltios en este punto, ya que todas las otras resistencias aún presentes en el lado negativo del circuito también causan caídas de voltaje. Hasta la propia carrocería lo hace en cierta medida. Aquí en este punto me da 0,4 voltios. En el próximo punto el resultado es 0,1 voltio. Y solamente midiendo aquí encuentro 0 voltios. Lo repito, el voltaje de la batería se distribuye a través de todo el circuito y al consumidor no le está llegando todo el voltaje de la batería. Es importante entender esto, ya que en ningún caso le va a llegar el voltaje completo de batería a ninguna computadora o bobina o bomba de gasolina. En nuestro ejemplo del faro podemos ver que le llegan 12,3 voltios y que el potencial atrás del mismo faro es de 0,4 voltios. Así, la caída de voltaje real sobre este faro solo es de 11,9 voltios. Esto tiene lugar con todos los componentes que no reciben pleno voltaje de batería. ¿Cómo podemos comprobar la alimentación de una marcha? Quiero saber si la marcha cuenta con una buena conexión a tierra. Déjenme borrar esto y ahora voy a dibujar el circuito de la marcha. La marcha se encuentra atornillada directamente al bloque de motor. Recibe su alimentación positiva desde el switch del encendido. Quiero comprobar la calidad de la conexión del lado negativo desde el borne negativo de la batería hacia el armazón mismo de la marcha. Entonces, conectamos la negativa punta de prueba al borne negativo de la batería y la punta positiva del osciloscopio a la carcasa de la marcha o al bloque de motor. Cuando giramos la llave y damos marcha, va a fluir una corriente elevada por el circuito, y todas estas conexiones van a causar caídas de voltaje. El resultado es que veremos voltaje en el punto de medición sobre la carcasa de la marcha. Aquí vemos cómo se presenta la forma de onda de este proceso. Se abre el switch y en el momento de dar partida hay una caída de voltaje elevada que después regresa a su nivel inicial. Todo esto no es nada más y nada menos que la ley de Ohm hecho visible a través de un oscilograma.
En un momento más vamos a hacer estas pruebas en un auto, pero antes todavía vamos a ver cómo podemos checar el lado positivo del circuito de la marcha también. Podemos usar dos canales del motor tester y medir el voltaje en el borne positivo de la batería y en la terminal positiva de la marcha. Van a ver que dando marcha, la tensión de la batería era 11 voltios, pero solo le llegaron 10 voltios a la marcha. Hubo una caída de 1 voltio en el cable desde la batería hacia la marcha. En el circuito de la marcha se considera aceptable una caída de voltaje de hasta 1 medio voltio. Un valor mayor sería excesivo. Me ha tocado ver muchos casos de alimentaciones o tierras deficientes en mi trabajo donde bobinas o inyectores no funcionaban. En un caso no trabajaron los inyectores. Conecté el motor tester y vi que les llegaron solo 8 voltios. Los otros 4 voltios se habían perdido en alguna parte dentro del arnés. La verificación de alimentaciones y tierras es de gran importancia cuando se trata de diagnosticar fallas en vehículos y los técnicos deberían estar conscientes de ello. Como ejemplo, ahora vamos a ver qué tan buena es la conexión a tierra del motor en este vehículo. Vamos a conectarnos al lado negativo de la batería y la sonda de medición en el bloque de motor. Veremos si encontramos resistencias no deseadas o si todo está bien. Entonces, ponemos la sonda en el motor y le damos marcha al motor. Dando marcha va a fluir una corriente considerable y todas las resistencias adicionales y no deseadas van a estar a la vista. Pongo un caimán en la punta y lo conecto en la parte metálica del motor. Vamos a usar el preset que creamos la otra vez para hacer nuestra medición. Escogimos modo 1 en la configuración del osciloscopio. Damos clic en grabar, así que podemos revisar la forma de onda y le damos marcha al motor. Con eso es suficiente. Paramos la grabación y la revisamos. Agrandamos la imagen. Aquí, en este momento, empiezo a girar la marcha. Hasta se puede distinguir los eventos de compresión de los cilindros. El pico inicial nos indica la máxima corriente que consumió la marcha en el primer instante antes de girar. Veremos qué tan grande fue la caída de voltaje. Fueron 554 milivoltios como nos indica el cursor A. Esta caída de voltaje durante el arranque del motor se encuentra dentro del límite tolerable de alrededor de 0,5 voltios. No encontramos problema entre la marcha y el poste negativo de la batería. Si en el momento de dar marcha hubiéramos visto un pico de unos 3, 4 o más voltios, entonces esto significaría resistencia parasitaria entre el bloque de motor y el poste negativo de la batería. Se tendría que buscar dónde se encuentra esta resistencia no deseada. Puede ser entre terminales sucias y los bornes de la batería o en las conexiones crimpeadas de los cables o donde el cable negativo es atornillado al bloque. Pero en nuestro caso, aquí todo está bien. No hay problema. Verificamos el lado negativo, la tierra, de este circuito. Igualmente podemos comprobar el lado positivo de este circuito dando marcha y midiendo con un canal en el borne positivo de la batería y con un segundo canal en el borne positivo de la marcha. De esta manera podemos ver cuánto voltaje se pierde en el cable positivo entre estos dos puntos de medición. Así es como se miden las caídas de voltaje en un vehículo usando el USB Autoscope 4. Les quiero recordar una vez más, para comprobar las alimentaciones y las tierras deben usar un motor tester osciloscopio, no usan un multímetro. Solo cuando vemos los oscilogramas con los voltajes verdaderos podemos basar nuestro diagnóstico en ellos y llegar a conclusiones certeras.